Hola, hola, ¿qué tal? Soy Israel Moreno y me da muchísimo gusto compartir de nuevo contigo una nueva clase de este curso taller que juntos estamos estudiando. Y como introducción a esta clase, me gustaría compartirte un pensamiento del autor de Los secretos de la mente millonaria, el gran Harv Eker. Dice lo siguiente, el autor. Dice, no es sorprendente que nuestra mente constituya en buena medida la base de nuestra vida y sin embargo la mayoría de nosotros no tengamos ni la más mínima idea de cómo funciona este poderoso aparato. Y a estas alturas del partido ya tú tienes mucha información acerca de tu mente. Sabes que los científicos han dividido para su estudio a la mente en mente consciente y mente subconsciente. Sabes que la actividad mental fundamental se desarrolla en un 95% en tu mente subconsciente. Sabes que solamente el 5% de tu actividad es operada a través de la mente consciente. También conoces, pues, que nuestra mente es un instrumento maravilloso y bueno, tenemos que seguir profundizando para seguir conociendo este poderoso instrumento, esta poderosa poder que tenemos en nuestro interior. El día de hoy vamos a empezar a profundizar en las facultades intelectuales. Por eso, sin más preámbulo, permíteme compartirte pantalla para iniciar formalmente esta presentación del día de hoy. Te reitero la más cordial de las bienvenidas a nuestro curso taller Inteligencia y Gestión Emocional en el entorno laboral. Continuamos en el módulo uno que se titula Domina tu mente, libera su poder y sé el amo de tu destino. Tratando pues de conocer, de profundizar en nuestra mente y en esos complejos procesos mentales a fin de poder liberar ese inmenso poder que se encierra en nuestro ser. Hoy vamos a la clase número 4, la percepción, la intuición y la imaginación. Vamos a ver cómo operan y cómo podemos desarrollarlos. Vamos a aprender acerca de estas tres principales facultades intelectuales. Espero que con la clase anterior te haya quedado muy claro que el importante papel que juegan estas facultades elevadas en nuestro proceso de desarrollo personal, en la manifestación de nuestra realidad y sobre todo también, eh, importantísimo entender estas facultades para la gestionar nuestra vida emocional. ¿Cuál es el contenido que vamos a estar compartiendo en esta clase? Bueno, vamos a empezar a hablar de estas tres facultades intelectuales: la percepción, que es tu punto de vista; la intuición, que es tu corazonada, también se le llama la sabiduría del corazón a esta importante facultad intelectual. Vamos a hablar de la imaginación, poderosísima facultad intelectual, el taller de tu mente. Y bueno, te recuerdo que las facultades intelectuales de nuestra mente son fundamentalmente seis: percepción, intuición, imaginación, memoria, voluntad y razón. Gracias a estas facultades que le llamamos tus superpoderes, pues tú eres el rey de la creación divina. Eres fundamentalmente, pues, eh, vamos a ver cómo funciona estos poderes interiores de nuestra mente y qué importancia tiene cada una de estas facultades intelectuales. Fíjate que decíamos en clases anteriores que hay quienes han comparado a la mente con, cuando se trata de compararla con una computadora, decíamos el hardware sería nuestro cerebro y el software sería nuestra mente.
Y si comparamos a la mente con el software de una computadora, visto desde esta forma, pues entonces el sistema operativo sería la estructura cognitiva, neuronal básica de nuestro cerebro. Y las facultades intelectuales serían como los programas o digamos las aplicaciones en términos de computación, serían como las aplicaciones que corren sobre este sistema operativo. También dijimos la clase anterior, y esto es muy importante, que las facultades intelectuales son semejantes a músculos, es decir, como facultades, como habilidades, las podemos desarrollar. Y eso es muy importante. Es decir, podemos desarrollar estas facultades intelectuales, pero para ello precisamente es fundamental, primeramente, conocerlas para ver después cómo podemos desarrollarlas. Y antes de entrar en materia, permíteme traer a la memoria esta frase del destacado médico y histólogo y neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal, quien fue también premio de medicina, premio Nobel de Medicina en 1906, y afirmó lo siguiente: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Gracias a los descubrimientos de este gran médico español, hoy entendemos que la neuroplasticidad es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar literalmente su estructura y su función a lo largo de nuestra vida. Algo fundamental para el aprendizaje, para la recuperación de lesiones cerebrales y para la adaptación a nuevas experiencias. Seguramente has escuchado por ahí decir aquella frase famosa que dice, chango viejo no aprende maromas nuevas. Eso es completamente incierto, completamente falso. Nuestro cerebro tiene esa capacidad, esa habilidad que se llama neuroplasticidad de cambiar permanentemente. Permanentemente nuestro cerebro está cambiando, se está modificando sus estructuras, sus redes neuronales, gracias al aprendizaje, gracias a la experiencia. Y mientras más eh, desarrollamos, mientras más actuamos y desarrollamos y aprendemos acerca de nuestro cerebro, pues más podemos desarrollarlo. Dicho esto, vamos a estudiar de lleno, vamos a entrar de lleno a estudiar la primera facultad intelectual. La primera facultad intelectual es la percepción. Según los estudiosos de la psicología moderna y de las neurociencias, por percepción entendemos ese conjunto de procesos mentales mediante los cuales somos capaces de interpretar la información proveniente de estímulos del medio, también proveniente de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y emociones, a partir de experiencias previas. Y de esas experiencias previas, sobre todo conocimientos previos, información previa, que son nuestro sistema de creencias. La clase anterior te decía que nosotros tomamos decisiones y nuestros pensamientos provienen de ese sistema de creencias que hemos interiorizado desde niños a través de la información que nos brindaron nuestras figuras de autoridad, como nuestros padres, nuestros maestros, o los líderes religiosos, si es que acudiste a alguna institución religiosa, alguna iglesia. Es decir, todo ese sistema de creencias que hemos interiorizado ha condicionado a nuestra mente para actuar de determinada manera. Desafortunadamente, muchos de estas creencias son limitantes. Algunas otras son potenciadoras o potencializadoras. Bueno, esta facultad de la percepción nos permite tener un punto de vista particular de las cosas. Y ese punto de vista, esa percepción, depende muchísimo de ese sistema de creencias que tú hayas interiorizado desde niño. Y si te permite tener un punto de vista particular, esto significa pues que una misma realidad puede ser percibida
de distinta manera por varias personas. Depende mucho de la experiencia que tenga cada una de ellas, es decir, del sistema de creencias que haya interiorizado. Hay un dicho que dice, todo depende del cristal con que se mira, y es verdad, ese cristal es el enfoque particular que cada uno de nosotros tenemos acerca de una circunstancia, de un hecho, de un acontecimiento, de una situación en nuestra vida. Y el punto de vista que tengamos depende de nuestro sistema de creencias. Es importante, pues, que entiendas desde un primer momento, para entender la importancia de esta facultad, es importante que entiendas que sí la realidad puede ser percibida y por lo tanto entendida desde distintos enfoques o desde distintos puntos de vista, pues al educar y desarrollar esta facultad de la percepción, eso te va a ayudar a buscarle un mejor sesgo, un mejor lado a las cosas, de tal manera que si un problema no le encuentra solución bajo un enfoque, pues puedes buscarle la mejor cara y seguramente la vas a encontrar. Y la percepción es tan importante que controla, y ojo con la palabra, controla dramáticamente tu comportamiento. A continuación, te voy a dar un ejemplo de la vida real, de cómo influye la percepción en nuestra vida real y cómo es que controla dramáticamente nuestro comportamiento. Fíjate, durante los sismos que azotaron la ciudad de Juchitán, Oaxaca, por allá el día 7 de septiembre de 2017, acudió una reportera de un medio televisivo de la Ciudad de México a entrevistar pues a los familiares que sufrieron los efectos devastadores de aquel sismo. Llegó esta reportera a la primera familia y entrevista directamente al jefe de la familia y este le pregunta, ¿cómo está, señor? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se encuentran? A lo que aquel atribulado padre de familia le contestó, ¿cómo cree que voy a estar, que vamos a estar, señorita? Lo hemos perdido todo. Se derrumbó nuestra casa. El patrimonio que habíamos construido con mucho esfuerzo durante tantos años se nos vino abajo en un instante. Ya no nos queda nada. No sé qué vamos a hacer. Estamos acabados. Bueno, la reportera, no supo qué decirle. Aquel padre estaba sumamente atribulado, tenía una percepción muy negativa de aquel acontecimiento. Sin más, acudió a otra familia que estaba en igualdad de circunstancias. Eh, Igualmente, pues le lanzó la pregunta al señor de aquella familia, al padre de familia, y le dice, cuénteme, señor, ¿cómo están? La misma pregunta, ¿no? A lo cual le contestó esta otra persona, estamos bien, señorita, gracias a Dios. Gracias a Dios estamos sanos y salvos, yo, mi familia y hasta nuestra mascota. Todos estamos muy bien, gracias a Dios, dice aquel otro personaje que estaba sufriendo las devastadoras consecuencias de aquel sismo. Y luego agrega, la vida es lo único que no puede comprar el dinero. Se derrumbó nuestra casa, pero ¿qué importa? Tenemos vida y tenemos salud, y así como construimos nuestra primera vivienda, podemos construirla por una segunda ocasión. Vamos a salir adelante con el favor de Dios, remató aquel padre más positivo que estaba percibiendo la realidad desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Este es un ejemplo claro de que ante una misma realidad se puede tener distintas percepciones y que dependiendo del enfoque o del punto de vista con el que mires esa realidad, será la actitud que tú adoptes y de ello van a depender los resultados que tú obtengas ante aquella circunstancia. A partir de este ejemplo, pues tú puedes entender cómo
la facultad de la percepción controla dramáticamente nuestro comportamiento. Y yo te preguntaría, ¿cuál de estas dos familias crees que va a salir adelante con mayor facilidad? Pues es obvio que la segunda, porque esta segunda familia, este segundo padre de familia, tiene una perspectiva más positiva de esa realidad que en sí misma podría parecer completamente negativa. Entonces, la moraleja es, no permitas que las circunstancias, o sea, el mundo exterior, controlen tu comportamiento. Es decir, no te dejes manipular por las circunstancias externas. Cambia tu percepción y va a cambiar tu actitud. Es decir, utiliza tu percepción para controlar tu mundo externo. Cambia la percepción, pues, y cambiará tu mundo. Cuando cambias la forma de ver las cosas, dice Wayne Dyer, las cosas que ves cambian. Recuerda que puedes controlar tu comportamiento desde adentro. No permitas que las circunstancias externas determinen y controlen tu manera de pensar y de sentir, y por ende tu comportamiento. Basta ya de marionetas, basta de ser víctimas. Las víctimas siempre pierden y tú naciste para ganar. Tú tienes el control. Utiliza pues bien tu percepción a tu favor. Y a continuación te voy a dar algunos ejercicios para que tú puedas desarrollar esta facultad importante de la percepción. Es, como te decía, una de nuestras facultades intelectuales y esta determina cómo interpretamos la realidad y qué oportunidades vemos a nuestro alrededor. Para desarrollarla, pues aquí tienes tres recomendaciones muy prácticas. Primero, la primera recomendación es que practiques el cambio de perspectiva. Es decir, toma una situación cotidiana, cualquiera que ésta sea, y mírala desde diferentes ángulos. Cambia la perspectiva. Pregúntate, ¿cómo vería otra persona esta misma circunstancia? ¿Qué otros significados podría tener esta experiencia? Por ejemplo, si enfrentas un problema en tu trabajo, intenta verlo como una oportunidad de crecimiento en lugar de un obstáculo. Dice Napoleón Hill, todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Depende, pues, de tu perspectiva, de cómo percibas esa realidad. Otra, Otro ejercicio que te pudiera recomendar es que ejercites la observación consciente. Es decir, ¿qué significa esto? La recomendación es que dediques al menos unos minutos al día a notar detalles en tu entorno que normalmente pasan desapercibidos, porque normalmente estamos viviendo nuestra vida en piloto automático, es decir, vive más consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Usa todos tus sentidos, observa colores, observa texturas, sonidos, olores a tu alrededor. Es decir, sé consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Eso te va a ayudar muchísimo a agudizar, a desarrollar tu percepción. Por ejemplo, cuando camines por la calle, fíjate en expresiones faciales de la gente, cómo gesticula, cuál es su actitud. Fíjate en la arquitectura de los edificios, en los sonidos, en todo aquello que antes no percibías. Trata de ser un observador consciente de la realidad y eso te va a ayudar muchísimo a desarrollar la percepción. También muy recomendable que cuestiones tus creencias y tus percepciones habituales, sobre todo aquellas que son tus creencias limitantes. Es decir, identifica, por ejemplo, una de esas creencias limitantes y pregúntate, ¿es absolutamente cierto esto que estoy pensando? ¿Hay otra manera de ver esta realidad? Es decir, busca información o perspectivas contrarias a tu punto de vista para ampliar tu visión. Por ejemplo, si piensas que no eres bueno en algo,
en la computación o para hablar en público, o que tienes una creencia limitante que como creencia te está limitando a desarrollar cualquier habilidad. Si piensas que no eres bueno en algo, investiga casos de personas que mejoraron en esa área y analiza cómo le hicieron y cuestiona esa creencia limitante y cambia la perspectiva. Te reitero, cuando cambias de la forma de ver las cosas que ves cambian. Todo depende del cristal con que estás mirando la realidad. Ahora, como cultura general, eh, es importante saber que cada una de nuestras facultades intelectuales están asociadas con una o con varias estructuras de nuestro cerebro. Aquí tienes pues las áreas asociadas a la percepción. Esto como cultura general, porque es importante entender, decíamos que nuestras facultades intelectuales son las facultades de nuestra mente y la mente es nuestro cerebro en acción. Cuando tú estás haciendo uso de esta facultad intelectual, de tu percepción, pues entran en operación estas áreas, estas estructuras del cerebro. La corteza sensorial primaria se llama. Esta parte del cerebro procesa la información sensorial, es decir, todo aquello que te llega a través de tus sentidos. Luego también entra en operación la corteza de asociación. Esta se encarga de integrar la información sensorial y la relaciona con experiencias previas del pasado para dar sentido a tu entorno. También el lóbulo occipital, temporal y parietal. Estos están especializados en procesar estímulos visuales, estímulos auditivos y espaciales respectivamente. Bien, en términos generales, esa es la información que te quería compartir acerca de la percepción, pero no te quedes solamente con esta información. De cada una de estas facultades intelectuales, tú puedes investigar por tu parte para complementar esta información. Vamos a otra facultad intelectual muy importante que es la intuición. ¿Cómo podemos definir, de acuerdo con la psicología moderna, de acuerdo con las neurociencias, con la programación neurolingüística incluso, cómo podemos definir la intuición? Bueno, los científicos dicen que la intuición es una facultad intelectual que permite captar de manera inmediata y sin necesidad de un razonamiento consciente o lógico ciertos conocimientos, ciertas verdades o soluciones a problemas. Así definen los científicos la intuición. Facultad intelectual te permite captar de manera inmediata, sin que intervenga tu razón, tu razonamiento, tu lógica, tu parte racional, te permite obtener conocimientos certeros, acceder a verdades y tener soluciones ante determinados problemas. Fíjate que la intuición tiene muchos nombres. Algunos la llaman tu corazonada, otros la llaman el sexto sentido, otros la denominan tu presentimiento, otros la llaman la inteligencia del corazón, como el doctor Joy Dispenza. Tiene muchos eh, nombres, pues, populares. Para muchos científicos y pensadores místicos y artistas, la intuición constituye la clave fundamental de los mayores descubrimientos, creaciones y revelaciones científicas, artísticas, tecnológicas y hasta místicas. Es una fuente, pues, de inspiración, la sabiduría del corazón, la fuente de muchas creaciones. Si la imaginación, como lo vamos a ver más adelante, es la fuente del poder creativo, podemos decir que la intuición es la fuente del poder para descubrir las leyes y los secretos de la naturaleza. Por ejemplo, para crear la rueda, el hombre tuvo que hacer uso de la imaginación. En cambio, grandes descubrimientos, como la ley de la gravitación universal de Newton, son producto de la intuición. Han sido producto de esta facultad maravillosa, esta facultad intelectual.
Seguramente tú conoces la anécdota que eh, el gran científico físico Isaac Newton, al ver, estaba en alguna ocasión recostado debajo de un manzano, reflexionando, pensando, y al ver caer una manzana, desarrolló intuitivamente la ley de la gravitación universal, esa ley que dice que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Entonces, fuente de una revelación científica fue en ese momento para Newton la intuición. Entonces, la intuición se trata pues de una facultad innata que nos aporta conocimientos certeros sin la participación de la razón. Es una facultad innata, pero también podemos desarrollarla. Para mayor señal de la existencia de esta facultad en ti mismo, en ti misma, observa que cada vez que tienes una corazonada o un presentimiento que se revela después como cierto, que seguramente los has tenido, todos los hemos tenido, estás haciendo uso de esta facultad de la intuición. Y hoy viene a la memoria, en este momento viene a la memoria que en alguna ocasión Alberto Einstein afirmó que le bastaron 10 segundos para intuir la ley de la teoría de la, perdón, la teoría, le bastaron 10 segundos, me bastaron 10 segundos, dijo Alberto Einstein, para intuir la teoría de la relatividad. Pero tuve que invertir, dice, más de 10.000 horas para explicarla y para demostrarla racional y matemáticamente. Esta información, esta aseveración de Einstein nos habla de la importancia de la intuición en comparación con la razón, que es otra de nuestras facultades intelectuales que vamos a estudiar la próxima clase. Y el mismo Einstein dijo, la mente intuitiva, dijo, es un regalo sagrado y la mente racional es un leal siervo. Hemos creado una sociedad que honra al siervo olvidándose por completo del regalo. Es decir, en la escuela nos enseñan cómo desarrollar la razón, pero no nos enseñan cómo podemos desarrollar nuestra intuición. Y de cierta manera, y en ciertos casos, la intuición parecería contraponerse a la razón. De hecho, son facultades asociadas a ambos hemisferios cerebrales. La intuición está más asociada con el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que seguramente lo recuerdas, lo vimos en clases anteriores. Tu hemisferio derecho es más intuitivo, es más creativo, es artístico, es místico, es más espiritual. O sea, todas las actividades relacionadas con la mística, la creatividad, la religiosidad, la espiritualidad, la intuición, están relacionadas con tu hemisferio derecho. En cambio, la razón está más relacionada con el hemisferio izquierdo, que es lógico, que es matemático, que es racional, que es analítico. Y esta facultad, pues, que todos desarrollamos en mayor o menor grado, pues nos aporta explosiones de conocimientos certeros sin necesidad de utilizar el razonamiento lógico. Por eso se le denomina el sexto sentido o la inteligencia del corazón, como la denomina Joe Dispenza. Ahora, veamos algunas manifestaciones de la intuición, es decir, cómo se manifiesta realmente esta poderosa facultad intelectual. Los científicos han encontrado cuatro modos básicos en los que se manifiesta el pensamiento intuitivo. Primero, psíquicamente, cuando tú olfateas un peligro inexistente, que no sabes de dónde viene esa información, pero tu corazón, tu intuición te está avisando que estás en peligro. Y aquí te quiero compartir una experiencia que me compartió un gran amigo mío. Eh, Me platicó este amigo que en alguna ocasión él tenía que volar a una reunión en una avioneta
de Culiacán a Mazatlán. Iba otros compañeros pasajeros junto con él a esa reunión. Pues en el momento de abordar la avioneta, ya prácticamente poniendo un pie en en el estribo para subir a la avioneta, el corazón le avisó, así literalmente, tuvo una especie de taquicardia, o sea, una explosión interior, un presentimiento, una corazonada, que no se subiera a aquel avión. Algo olfateaba que había un peligro latente, por lo cual él no tenía que subirse a a ese avión. Él no tenía ninguna información, pues, no había sido amenazado, no tenía ninguna información que le indicara que corría peligro su vida. Sin embargo, fue tan fuerte aquella manifestación de su intuición que desistió de subirse a la avioneta y les dice a sus compañeros, les contó una mentira piadosa, les dijo, acabo de recibir una llamada telefónica, tengo que atender un asunto, los alcanzo, me voy por tierra. Vayan programando y vayan organizando la reunión, yo los alcanzo después. Él era el jefe de ese equipo que iba a esa reunión. Entonces desistió, se subió a su camioneta y ¿cuál va siendo su sorpresa? 10 minutos después de haber despegado aquella avioneta, literalmente explotó en el aire y murieron los pasajeros, todos los tripulantes y también, obviamente, los pilotos. Entonces, este es un ejemplo claro, pues, cómo la intuición, cuando le hacemos caso a la inteligencia del corazón, a las corazonadas, a los presentimientos, literalmente en algún momento nos puede salvar la vida. Otra manifestación de la intuición es emocionalmente. Seguramente tú has sentido atracción o rechazo por alguien. Has experimentado que sin que los demás personas que se crucen por tu camino emitan una sola palabra, tú puedes captar el nivel de vibración en el que se encuentran esas personas, gracias a tu capacidad de la intuición. Normalmente decimos qué mala vibra o qué buena vibra tiene esa persona. Sin conocerla a veces, sin haberla tratado, sentimos un sentimiento de rechazo, de repulsión o un sentimiento de atracción, dependiendo de la vibración en que esté aquella persona que se cruza por tu camino. Entonces, al sentir atracción o rechazo por alguien, es la facultad de tu intuición la que está en ese momento actuando. También otra de las manifestaciones es mentalmente, cuando tú encuentras la solución instantánea a un problema que habías estado buscándole la solución y no se lo encontraba racionalmente, en algún momento te viene un chispazo de inspiración, es tu intuición la que te da la solución instantánea a aquel problema. Cuando damos con esa solución instantánea, sin la intervención de la razón, ese chispazo de inspiración es un chispazo de la intuición. Fíjate que se cuenta que Tomás Alva Edison, cuando estaba tratando de confeccionar uno de sus más grandes inventos, o al menos uno de los más populares, que es la bombilla eléctrica, se dice que falló más de 10,000 veces antes de lograrlo. Mientras trabajaba en la confección de la bombilla eléctrica, obviamente estaba haciendo uso de otra facultad intelectual que es la imaginación sintética. La imaginación sintética te permite asociar todos los conocimientos previos guardados en la memoria y de cierta forma también estaba utilizando la razón, el poder del razonamiento. Estaba tratando de interconectar cables, instrumentos, aditamentos, para poder confeccionar aquello que ya había imaginado en su mente. Él lo que quería, él tenía la imagen de iluminar al mundo, de crear luz a partir de la electricidad pero no lo lograba, no lo estaba logrando. Entonces dicen que falló más de 10,000 veces antes de lograrlo. Y mientras seguía intentándolo, en el momento más inesperado encontró la solución.
ese chispazo de inspiración que no provenía ni de su imaginación creativa, ni, perdón, de su imaginación sintética, ni de su razón, se le atribuye precisamente a la intuición, que tiene mucha relación con otra función de la imaginación que se llama la imaginación creativa. Ya veremos más adelante cuando estudiemos la facultad de la imaginación, que tiene como dos funciones, imaginación sintética y la imaginación creativa. Bueno, pues la intuición está más relacionada con la imaginación creativa. Son esos chispazos de inspiración. A Einstein, pues, le ocurrió lo mismo con la teoría de la relatividad, como ya te lo decía ahorita, solo que al revés, porque Einstein primero intuyó la teoría de la relatividad y luego la explicó matemáticamente. Aquí, eh, aquí este autor, este inventor, estaba haciendo lo contrario. Primeramente estaba tratando de relacionar toda su información, es decir, usando la razón, usando la imaginación sintética para confeccionar la bombilla eléctrica, y después vino la inspiración que le trajo la intuición. Otra manifestación de la intuición es la manifestación espiritual. Espiritualmente también hay iluminaciones o revelaciones, se llaman. Cuando se produce una iluminación o una revelación, tú puedes recoger la voz de Dios, el sonido de Dios a través de la intuición. Y como ejemplo, la Biblia está llena de relatos, de revelaciones, como las que se narran ahí en los libros proféticos. De hecho, la creencia de la Iglesia Católica es que todo el conjunto de la Biblia es palabra revelada espiritualmente por Dios. Además, fíjate que este factor intuitivo espiritual o esta manifestación de la intuición a través de la espiritualidad es el que te permite captar también ciertas vibraciones del ambiente, vibraciones que están en el medio y que pueden ser producto de vivencias, de experiencias, de seres queridos que probablemente ya no estén físicamente contigo en este momento, pero que por la cercanía espiritual que tú tuviste en vida o que sigues teniendo después de su partida, esa cercanía espiritual con ellos, puedes captar incluso la vibración de su presencia. Y déjame decirte que esta facultad intelectual la tienen muy desarrollada, o más desarrollada, vamos a decir así, las mujeres que los hombres, pero particularmente la tienen muy desarrollada los niños. Los niños tienen una gran capacidad para percibir las vibraciones del ambiente, sobre todo, fíjate, curiosamente, las malas vibras. Y para ejemplificarte esta capacidad, también llamada intuición energética o percepción extrasensorial, permíteme relatarte una experiencia que le escuché a Gaby Vargas. Gaby Vargas es una gran escritora, una gran conferencista, una gran comunicadora mexicana, especializada mucho en temas de desarrollo personal, de bienestar y de comunicación espiritual. De hecho, ella tiene un curso que se llama La inteligencia del corazón. Es una de las autoras más reconocidas en Latinoamérica en el ámbito del desarrollo del potencial humano. Pues bueno, cuenta Gaby Vargas, yo se la escuché en una conferencia, que en una ocasión una amiga suya, que era agente de bienes raíces, se encontraba con una potencial cliente tratando de venderle una casa. La potencial compradora traía consigo a su hijo de aproximadamente unos 7 u 8 años, que en esta etapa los niños tienen muy desarrollada la intuición. Pues bien, ya le había mostrado toda la propiedad, muy lujosa, por cierto, muy confortable, muy hermosa, y la mujer pues había quedado encantada al grado de que estaba a punto de cerrar el trato. En ese momento, mientras todavía seguían en el recorrido de inspección, de conocimiento de la vivienda, pues ingresaron a una de las recámaras, a la recámara principal de aquella casa. E inmediatamente, al entrar, sin motivo aparente,
El niño se echó a llorar desconsoladamente, amargamente, y pedía a gritos a su madre que se fueran de inmediato de aquel lugar. Sácame de aquí, mamá, no quiero estar aquí, me siento mal. La madre, atribulada, le decía: ¿qué tienes, hijo? ¿Qué te duele? ¿Por qué estás así? No sé, no tengo nada, mamá, pero me siento mal, sácame de este lugar. Bueno, la mamá literalmente se sacó de onda, diríamos en el lenguaje coloquial, y lo único que acató a hacer es decirle a la vendedora: ¿sabes qué? Voy a atender este asunto de mi hijo, voy a ver qué le pasa, así quedamos, después te llamo para cerrar el trato. La madre se fue, intrigada y sorprendida por la conducta del niño, y decidió pues posponer la compra. Posteriormente, siguió con esa preocupación o con esa intriga o con esa reacción tan extraña y tan inmediata del niño, y se puso a investigar los antecedentes de esa propiedad. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que al investigar quiénes habían sido los anteriores dueños, se dio cuenta que el marido había matado con un arma blanca, a cuchilladas, a puñaladas, a su esposa, o sea, los antiguos dueños de esa casa, la había matado precisamente en esa recámara donde el niño se echó a llorar. Esto pues es muy revelador. A mí en lo personal me llamó muchísimo la atención y por eso te lo comparto, porque es esa capacidad que tuvo el niño de percibir las malas vibraciones que habían sido encerradas, quedado encerradas en aquel recinto. Estas son las manifestaciones pues de la intuición. Te permite captar vibraciones del ambiente. Es otra de las manifestaciones espirituales de esta facultad intelectual. Y a propósito, a mí me encanta esta frase de Wendayer en su libro El poder de la intuición. Dice Wendayer en relación con el presentimiento o la corazonada que significa la intuición. Cuando un creyente reza, dice, le habla a Dios. Cuando intuye verdades, presentimientos o revelaciones, es Dios quien se comunica con él. Lo mismo sucede, dice Wendayer, a los científicos. Cuando descubren verdades, leyes o misterios del universo, es la inteligencia infinita quien se comunica con ellos a través de la intuición. Hermoso pensamiento de Wendayer en su libro El poder de la intención. Te lo recomiendo muchísimo este libro. Ahora, escucha pues, la invitación es a que escuches a tu intuición. Es la voz de Dios. Por ahí, en alguna ocasión leí este texto que no sé quién es el autor. Dice: un gran poder llega a aquellos que están dispuestos a escuchar los susurros de su espíritu en lugar de los gritos del mundo. Aquellos que siguen la guía de su intuición manifiestan amor, buena salud, abundancia, prosperidad, serenidad y una profunda paz interior. Son los frutos de desarrollar esta facultad intelectual de la intuición. Fíjate, los frutos de la intuición son el amor, la buena salud, la abundancia, la prosperidad, la serenidad y la paz interior. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta facultad intelectual te conecta con la inteligencia infinita, te conecta con tu yo más profundo, con tu ser espiritual, con tu voz interior. Si tú eres capaz de escuchar tu voz interior, si tú eres capaz de escuchar esos susurros del espíritu, de la inteligencia infinita o de Dios, pues serás una persona profundamente en paz, que manifiestes abundancia, amor, serenidad y paz. Por eso vale mucho la pena desarrollar esta facultad de la intuición. Y hablando de esta facultad, también te recomiendo que busques y que leas
el famoso e histórico discurso de Steve Jobs. Steve Jobs lo invitaron en alguna ocasión a ser padrino de graduación en la Universidad de Stanford, allá por el 12 de junio del año 2005. Y este gran inventor de nuestro tiempo, este genio inventor de nuestro tiempo, Steve Jobs, dice en su discurso de graduación, les dijo lo siguiente a los estudiantes. Les dijo, no os dejéis atrapar por el dogma que es vivir según el resultado según los resultados del pensamiento de otros. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, les dijo, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y a vuestra intuición. De algún modo ellos ya saben lo que tú realmente quieres. Todo lo demás es secundario. Por eso Steve Jobs también habla de la intuición como de esa inteligencia interior o de esa inteligencia del corazón. Coincide de alguna manera también con el doctor Joe Dispenza. Te recomiendo ampliamente que busques este discurso de Steve Jobs. No tiene desperdicio, todo es muy interesante, pero yo quise destacarte esta parte del discurso porque tiene que ver precisamente con esa enseñanza o con esa indicación que les daba a los jóvenes de la importancia que tiene la intuición en nuestra vida. Y la intuición es la sabiduría pues del corazón y se manifiesta también a través de la naturaleza. La naturaleza a veces nos habla y a veces pues tenemos que escuchar en lo agreste de una montaña, en el susurro del viento, en la belleza del arco iris, en la energía de los árboles, en el canto de las aves, en el perfume de una flor. Es decir, cuando tú conectas con la naturaleza, ahí está también la voz de Dios que te habla a través de la intuición. Y bueno, vamos ahora a algunas actividades que te recomiendo para que puedas desarrollar la intuición. La primera de ellas es confía en tus corazonadas. Es decir, escucha tu mente subconsciente. La intuición tiene mucho que ver con la mente subconsciente, donde está guardada toda la sabiduría, no solamente tuya, sino la sabiduría ancestral de la humanidad, que es la sabiduría del corazón. Por eso se le llama la voz de Dios o la voz de la inteligencia infinita o la voz de tu conciencia. Entonces, confía más en tus corazonadas y menos en tu razón. Cuando tú tengas una corazonada, pon atención. Segunda actividad para desarrollar tu intuición, practica la meditación. Nuevamente, te lo reitero, la meditación y la autoexploración o la autorreflexión te ayudan a conectar con la intuición. Es decir, hazte preguntas a ti mismo y presta atención a las respuestas de tu yo más profundo. La meditación, sobre todo cualquier tipo de meditación, puede ser la que yo te enseñé, que es la meditación, el estilo mindfulness, que es muy sencilla y muy práctica. La puedes practicar todos los días. A través de la meditación, haces que se ralenticen tus ondas cerebrales y que entres en el estado alfa, las ondas cerebrales del estado alfa, y que asuma el control de tu vida el sistema parasimpático, que es el sistema de la paz, de la tranquilidad, es el sistema del crecimiento, es el sistema que te permite conectar con la inteligencia infinita, conectar con tu yo más profundo, a través de la meditación. El ruido de la vida, las circunstancias externas, las prisas y los compromisos de la vida moderna a veces no nos dejan escuchar la voz de la intuición. Pues a través de la meditación es un medio fabuloso para entrar en conexión contigo mismo. Y aquí te recuerdo la sabiduría griega. Lo que no encuentres adentro no lo vas a encontrar afuera. Conócete a ti mismo y a través de la intuición puedes descubrir muchos secretos del universo, de Dios, de ti mismo, de la realidad. Otra recomendación o actividad
para desarrollar la intuición, aprende de tus experiencias. Es decir, haz una lista, haz memoria y escribe aquellas experiencias y los resultados que tú tuviste cuando has confiado en tus corazonadas. Seguramente tú las has tenido, todos las hemos tenido. Es una facultad innata que todos traemos de nacimiento, pero que tenemos que desarrollarla. Te invito pues a desarrollar tu intuición. Y bueno, para tener un conocimiento muy general de cuáles son las áreas cerebrales que están asociadas a la intuición. Dicen los neurocientíficos que hay una parte, una porción de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal ventromedial. Está relacionada con la toma de decisiones, eh, decisiones emocionales basadas en experiencias pasadas. También el sistema límbico, la amígdala y el hipocampo. El hipocampo es la sede de la memoria. Se encargan estas áreas del cerebro de procesar las emociones y los recuerdos que alimentan las corazonadas intuitivas. También está una red que se llama red de modo predeterminado. Esta se activa cuando el cerebro divaga y conecta con ideas de forma no lineal. Estas son fundamentalmente las partes del cerebro o las porciones o las estructuras cerebrales que están asociadas con la intuición. Solamente te lo comento como cultura general para que lo sepas. Y vamos con la tercera facultad intelectual del día de hoy. Muy importante, maravillosa facultad intelectual, la imaginación, porque es tu capacidad de crear, es el taller de la mente. Y dice Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, todo lo que tu mente puede imaginar y creer, lo puede crear. Así que echa a volar el taller de la imaginación, ponlo en operación. Es una facultad intelectual sumamente poderosa la imaginación. Tan importante la imaginación, vamos a ver cómo podemos definirla. ¿Qué dicen los neurocientíficos? ¿Qué dicen los psicólogos acerca de lo que es o cómo podemos caracterizar esta facultad intelectual? La imaginación es la capacidad intelectual que nos permite crear, nos permite visualizar y representar mentalmente ideas, situaciones, conceptos o proyectos o sueños o ideales que no están presentes en la realidad inmediata. Nos permite pues ir al futuro, crear la visión en el presente de lo que queremos lograr a futuro. Por eso se le llama el taller de la mente. Ahí ocurre la primera creación. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, tu computadora, tus teléfonos celular, la ropa que traes puesta, la casa donde vives, el carro en el que te mueves y te trasladas, todo es producto, fue en primer lugar producto de la imaginación de alguien. Es decir, la primera creación estuvo en la mente. Y veamos qué opina el gran Alberto Einstein nuevamente. Lo traemos y lo invitamos a esta sesión para que nos diga qué opina de la imaginación. Bueno, simple y sencillamente dice este gran mentor, la imaginación es más importante que el conocimiento. Para acabar pronto, diría Alberto Einstein. Y bueno, seguramente tú te estarás preguntando, ¿por qué la imaginación ha de ser más importante que el conocimiento? Bueno, dice Alberto Einstein, eh, el conocimiento es limitado, dice. Es decir, no conocemos todo, no sabemos todo de la realidad. En cambio, la imaginación no tiene límites. Podemos volar en las alas de la imaginación a cualquier lugar e imaginar cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier visión o cualquier sueño. No tiene límites, no tiene límites y además no cuesta imaginar, no cuesta soñar. La imaginación, pues, es el taller de la mente, dice Napoleón Hill. Todo lo que la mente, te lo reitero, pueda imaginar y creer, lo puede crear. Y espero que este conocimiento no se quede solamente en conocimiento. Espero que te lo creas, porque tú tienes el poder de la imaginación. Si lo puedes imaginar, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo, decía Bob Proctor.
Por eso la imaginación es el taller de la mente. En términos prácticos, pues, por imaginación debes entender aquella capacidad que si tú le das rienda suelta, te puede llevar a construir la imagen de cualquier objeto, de cualquier invento, de cualquier proyecto, de cualquier sueño, de cualquier anhelo que tú pretendas crear en tu vida. Desde la rueda hasta la computadora, pasando por el teléfono inteligente, que hoy nos es tan útil, pasando por el aeroplano, la cámara fotográfica, los medicamentos, la radio, la televisión, etcétera. Cualquier invento que se te ocurra pensar en este momento, todos fueron creados primero en la imaginación de sus inventores y posteriormente tomaron forma en la realidad. Seguramente tú recordarás que la clase anterior decíamos, las facultades intelectuales son el puente que une el pensamiento, es decir, la cuarta dimensión, ese poder que fluye siempre hacia y a través nuestro, la une con esta tercera dimensión. Es decir, a través de las facultades intelectuales podemos transmutar, jalar esa energía del plano espiritual al plano físico para convertirlo en realidad, para manifestarlo material y físicamente en la realidad. Entonces, eh, es por eso que se afirma, pues, que todo ha sido creado dos veces, primero en la mente y después se materializa en la realidad material. Todo lo que la mente puede imaginar y creer, lo puede crear. Y fíjate, es por eso que Napoleón Hill cataloga a esta facultad intelectual. Pon mucha atención a cómo la define Napoleón Hill. Dice, es la más maravillosa, milagrosa e inconcebible fuerza poderosa que el mundo jamás haya concebido. Pon mucha atención a los calificativos que le atribuye Napoleón Hill a esta facultad. Fíjate los calificativos. Maravillosa, milagrosa, fuerza poderosa. ¿Qué quiere decir Napoleón Hill? Que tú tienes en tu mente esa facultad intelectual que te puede hacer lograr maravillas, milagros. Tienes un gran poder en tu mente, úsalo, utilízalo pues a tu favor. La facultad intelectual de la imaginación es la facultad de los creadores, es la facultad de los originadores, es la que más han explorado todos los creadores y tú posees pues esa poderosa facultad intelectual. Conviértete pues en un creador. Tú eres un originador, solo que a veces no nos creemos y que tenemos ese gran poder. Acuérdate siempre del ejemplo o del mito de Pigmalión y Galatea. Pigmalión, el rey Pigmalión, lo recordarás muy bien, este, imaginó primeramente en su mente a la mujer perfecta que él había buscado y que no encontraba en la realidad. Primeramente la creó en su mente y después esculpió en marfil aquella bella estatua que después la diosa Afrodita la convirtió en realidad. Entonces, el poder de tu creencia, lo que llamamos, lo que en psicología se llama el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, el poder de tu creencia es muy importante. Entonces, créete pues que tienes este poder de imaginar y de crear lo que tú quieras. Imaginar es muy semejante a soñar despierto. Es la facultad que nos permite pues visualizar, crear esa visión. Así es que tienes que darle rienda suelta, pues dale vuelo a tu imaginación para crear la imagen de cómo quieres realmente vivir tu vida. Imaginar, decíamos, es muy semejante a soñar, porque es como traer a tiempo presente aquello que deseamos en el futuro. Es como crear el futuro desde el presente. Es como la utopía que nos impulsa a luchar por ese bien supremo que perseguimos. Por eso es una fuerza poderosa, porque vigoriza todo nuestro ser y lo empuja hacia adelante, ni más ni menos, para fortalecer y desarrollar el músculo de la imaginación. Puedes imaginar cualquier cosa que quieras lograr y no tiene límites.
No tienes límites. Los límites los pones tú. Cambia tu mente, perdón, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo, decía Bob Proctor. Ponte metas pues altas, no te limites, no tienes límites, los límites los ponemos nosotros. Y otro gran autor que habla de la importancia de la imaginación, sin lugar a dudas, es Neville Goddard. Fíjate lo que nos dice este gran autor de la manifestación, de la ley de la asunción y de la ley de la atracción. Gran mentor dice, aunque parezca que vivimos en un mundo material, vivimos en un mundo de imaginación, porque la imaginación es capaz de crear cualquier cosa que nosotros le pidamos, ya que la imaginación es Dios trabajando en nosotros. Y si lo pensamos un poquito, decimos que a través de la imaginación conectamos con esa inteligencia infinita, lo mismo que a través de la intuición, pues conectamos con la voz de Dios, conectamos con esa inteligencia y somos capaces de crear cualquier cosa. Para este gran maestro, Neville Goddard, la imaginación es clave pues en todo proceso creativo. Sin imaginación no hay creación. Todo se crea pues dos veces. Primeramente hay que crearlo en los talleres de la mente y luego lo manifestamos en el mundo real a través de la acción, obviamente. No ocurre en automático, tenemos que ponernos en acción. En relación con esta facultad, te recomiendo mucho la película, es una película ya viejita, pero muy interesante, Laurence de Arabia. Fíjate lo que dijo este personaje, este actor en la película, Laurence de Arabia. Todos los hombres sueñan, pero no de igual manera. Los que sueñan de noche, dijo, se despiertan al día siguiente y se dan cuenta de que todo fue vanidad. Pero los que sueñan de día son hombres extraordinarios, porque pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos realidad. ¿Te quieres convertir en un hombre extraordinario? Sueña despierto, utiliza el poder de tu imaginación y luego ponte en acción en la dirección de esos sueños, porque no ocurren pues de manera inmediata. Falta pues el proceso de la acción. Imaginar es muy semejante a soñar. Fíjate, en alguna ocasión le preguntaron a este gran pintor Vincent Van Gogh cómo es que pintaba cuadros tan maravillosos, tan hermosos. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Fue la siguiente. Dijo, yo sueño mis pinturas y después pinto mis sueños. Te lo reitero, yo sueño mis pinturas, dijo Vincent Van Gogh, y después pinto mis sueños. Esto nos lleva a reflexionar, pues, y a pensar en que realmente no hay ninguna pintura, o es más, pudiéramos extenderlo, ninguna obra de arte original. ¿Por qué? Porque las originales están en la mente de los artistas, están en la mente de los creadores. O sea, las pinturas son copias, son la primera copia o son copias de la imagen que tuvo ese autor, ese artista, primeramente en su mente. La primera creación ocurre en la mente del pintor, así como la creación de Galatea ocurrió primero en la mente de Pigmalión, todas las creaciones de Miguel Ángel estuvieron primero en su mente. Por eso es tan importante entender que tenemos esta capacidad y que si la desarrollamos, podemos lograr cualquier cosa. Métetelo bien en tu mente y guárdalo en tu mente subconsciente. Todo lo que tu mente puede imaginar y creer, lo puede crear. Tú eres un creador, tú eres un creador divino. Tienes esta capacidad de la imaginación. La imaginación es Dios trabajando en ti. Pon a trabajar a Dios, pon a trabajar a Dios y crea la vida que quieres y mereces.
Tú te la mereces y tú puedes crearla. Vamos ahora con tres actividades prácticas para desarrollar la imaginación. Primera de ellas, lee. La lectura y la exploración es sumamente importante. Tienes que alimentar esa facultad y no hay mejor manera de alimentar a tu mente que es leyendo. Lee libros de géneros variados, desde la fantasía hasta la ciencia ficción. Y también te invito a que explores lugares desconocidos. O sea, incentiva muchísimo la imaginación esta, esta actividad. Pero sobre todo te recomiendo muchísimo la lectura. La lectura te ayuda a desarrollar la capacidad de la imaginación. Y si la lectura es de tipo de fantasía o de ciencia ficción, lleva a tu mente a imaginar futuros, a imaginar, a crear pues esas visiones que requieres para crear la vida de tus sueños. Practica la creatividad, es decir, dedica tiempo a actividades creativas, como por ejemplo el dibujo, la escritura, la pintura o la música, la poesía. Practicar la creatividad es desarrollar la imaginación. En estos tiempos modernos que nos ha tocado vivir, la imaginación está muy atrofiada y lo vamos a ver en una clase posterior. Ha sido muy atrofiada. Entonces necesitamos desarrollar, practicar la creatividad para desarrollar la imaginación. También la observación y las preguntas son importantes. Es decir, observa detenidamente el mundo que te rodea, haz preguntas sobre cómo funcionan las cosas y por qué suceden ciertos eventos. Es decir, incentiva la curiosidad. Vuelve a ser niño. El niño tiene, tiene una facultad de imaginar muy desarrollada, que desafortunadamente la vamos perdiendo con el transcurso del tiempo. El niño se cree volar y vuela en su imaginación, se cree Batman y, y actúa en la vida como Batman o como cualquier personaje de fantasía. Es decir, hay que volver a ser niños a veces y hay que desarrollar estas facultades que hemos perdido tanto. Esas recomendaciones espero las pongas en práctica para que puedas desarrollar esta facultad intelectual. Acuérdate que del desarrollo de tu imaginación va a depender en gran medida la vida que crees al futuro. No hay mejor manera de adivinar el futuro que creándolo desde el presente. ¿Y cómo lo creas desde el presente? Imaginando lo que quieres lograr, diseñando en tu mente lo que quieres lograr, lo que quieres llegar a conseguir. Si un arquitecto no tiene un plano para construir un edificio, no lo puede construir. O si lo construye, lo va a construir mal y se le va a derrumbar. Entonces, tú tienes que tener un plano mental para desarrollar y crear lo que quieras crear. Si no tienes una visión a futuro, no puedes crear. Por eso tu mente va al futuro y lo que te causa el no tener una visión, el no ejercitar esta facultad de la imaginación, cuando no tenemos una visión de futuro, nos llenamos de ansiedad, porque la mente crea futuros catastróficos. Si en cambio tú tienes una visión clara de lo que quieres lograr, lo imaginas y lo creas en tu mente, ya sabes a dónde vas y no puede haber viento favorable para aquel navegante que no sabe a dónde va, dice por ahí un dicho. Si quieres llegar a buen puerto y lograr grandes cosas en tu vida, tienes que imaginarlo, tienes que crear el plano mental y eso lo logras a través de la imaginación. Practica estas tres actividades para desarrollar esta facultad. ¿Y cuáles son las áreas cerebrales asociadas a la imaginación? Sin lugar a dudas, la corteza prefrontal dorsolateral, porque es la responsable de la creatividad y de la planificación de escenarios hipotéticos, que eso es precisamente imaginar. También entra en operación el momento de imaginar el lóbulo parietal. Este nos ayuda a combinar información sensorial para construir imágenes mentales. Hay otra red de imaginación que se llama la red frontoparietal, es la que vincula la memoria y la creatividad. Esto te lo comparto solamente también como información cultural adicional
por si quieres profundizar en esta materia. Y bueno, estudia y profundiza cómo es que operan estas áreas cerebrales, si es que tienes interés en saber desde el punto de vista neurobiológico cómo, cómo funcionan estas facultades intelectuales. Para cerrar esta clase, quiero reiterarte nuevamente o quiero invité personalmente a Napoleón Hill para que nos comparta eh, ¿qué opina este gran autor acerca de la imaginación? Bueno, en la imaginación, dice Napoleón Hill, es la más maravillosa, milagrosa e inconcebible fuerza poderosa que el mundo jamás haya conocido. Ya tú la conoces, ya tú sabes que la tienes, ya tú sabes que tienes estas tres facultades intelectuales. Percepción, cambia tu percepción y cambiará tu vida, cambiará tu rumbo. Imagina lo que quieras imaginar y lo podrás lograr. Dale vuelo a tu intuición y te vas a conectar con la inteligencia infinita. Tres facultades intelectuales súper poderosas. Espero las comprendas, las aprendas de memoria, comprendas cómo operan, pero sobre todo pon en práctica las recomendaciones que te di en esta clase para que puedas desarrollarlas. Yo te agradezco muchísimo tu atención en esta clase. Nos vemos la próxima clase número 5. Vamos a estudiar las otras tres facultades intelectuales que nos quedan, en la memoria, la voluntad y la razón. También vamos a ver cómo operan y cómo podemos desarrollarlas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.